Lo que nosotros podíamos observar, lo que se puede observar en cada uno de estos es que la información cambia, ya no es únicamente lineal, sino ya son nodos de información los que vamos a estar teniendo, y cada una de estas personas, pues podemos ver la cantidad de datos, que ya no solamente serán empresas o institutos de investigación, etcétera, sino las mismas personas las que van a estar generando toda esta información que nosotros vamos a tener que estar pues gestionando. Sobre todo ese sería el interés de esta charla, para que de ahí lo puedan trabajar. Déjenme salgo de aquí porque no me está dejando. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros entonces toda esta información que se está generando constantemente? El día de hoy, hace un momento, encendí este sitio web que a lo mejor ustedes lo conocen, lo han visto, que nos deja ver qué cantidad de información es la que se está generando todo el tiempo, es decir, qué es lo que nosotros tendríamos que estar gestionando. Por ejemplo, las personas que están en las áreas de investigación o desarrollando sus tesis, sus proyectos terminales, etcétera, ¿a qué se estarían enfrentando? Si vemos esto, ahora que es la producción de Internet en tiempo real, que es esta que están viendo ahora, esta la encendí hace, pues aquí cuenta el tiempo, hace 51 minutos, y podemos ver la cantidad de información. Por ejemplo, estas son redes sociales, ¿no? Las más populares que pueden estar ustedes teniendo, pero también vemos en este caso la cantidad de almacenamientos que se están contratando, ¿no? Tipo pues iCloud, tipo Dropbox, Meg, etcétera, pero también la cantidad de documentos nada más en los últimos 51 minutos que se han estado compartiendo, ¿no? En el caso de Dropbox, pues ya supera los 4 millones, en el caso de Google Drive es un poco más modesto, pero también son más de 33,000. Entonces, cada uno de estos canales de información nos deja ver pues que estamos nosotros inmersos en un mar impresionante y constantemente en crecimiento de estos datos e información, de la cual nosotros tendremos que estar eligiendo qué va a ser pues lo más relevante para las investigaciones que se puedan estar trabajando. Entonces, después de esa perspectiva, quisiera detenerme en esta expresión que tiene que ver con la infoxicación. Y la infoxicación va a venir justo de todo ese consumo que nosotros estábamos viendo que plasmaba en la página anterior, por la cantidad de datos que se generan. Y la infoxicación no es otra cosa sino esa sobrecarga de datos, de los cuales de repente ya no podemos discernir entre de ellos, sino se convierten únicamente en ruido para nosotros. Entonces, siempre, como dice aquí abajo en este párrafo que les coloqué, es estar todo el tiempo buscando, ¿no? Activos, viendo la notificación en el celular. Algunas personas pues sentir ansiedad por no haber visto el celular en algunos minutos, momentos, el tener las bandejas de correo en ceros, porque si no se nos acumulan con las promociones, o lo que nos llega a nuestros propios tableros y feeds. Es decir, intentar estar siempre al pendiente de todo, pero en realidad, como dice aquí al final, no profundizar en nada y se va saltando de una cosa a otra, ¿no? Es decir, no asimilamos los datos o la información que nos están presentando. Ahora, me gustaría aquí detenerme también en esta cita de Gurman, que es un escritor sobre visualización de la información y infografía, que justo me parece muy pertinente para esta charla, que es esto donde comenta, ¿no? Que la ansiedad de la información siempre es esto que es permanente y creciente, y sobre todo esta relación que nos plasma aquí entre lo que entendemos y lo que creemos que entendemos de todo esto que nosotros estamos leyendo, una vez que ya hemos esa previa selección, hemos extraído algunos datos de ese mar que les comentaba, les mostraba hace un momento, pero también existe ese hoyo negro, ¿no? Entre estos dos puntos. Y ahora me voy a centrar en estos conceptos que serán los datos y el conocimiento, para de ahí dar punto de partida hacia las herramientas de gestión de la información que les quiero compartir, porque justo ese hoyo negro que plantea aquí esta cita es la que tenemos que salvar, y ese hoyo negro pues se va creciendo con ayuda de esta infoxicación de la cual les he estado hablando, ¿no? Entonces, esto sobre todo ocurre, como aquí también dice, cuando la información no nos dice
lo que queremos o necesitamos saber. Ahí ya pensando en esta expresión de que no nos dice, cuando nos vemos enfrentados a los datos, a ese procesar la información y en realidad no encontramos de qué manera poder estar vinculando todo esto con los artículos o las investigaciones o los proyectos que nosotros nos estamos planteando, y de repente pues vienen esos momentos de frustración y los investigadores pueden desertar, otros no entregan, o es el famoso pánico a la hoja en blanco cuando se tiene que entregar algún tipo de texto o creación de contenidos, también en el ámbito profesional, por ejemplo ahora en las redes sociales, etc. Entonces, de ahí vamos a ver que primero tenemos esta información que es desestructurada, ¿no? Es todo lo que estamos recibiendo nosotros, lo que ya les mostraba en esta primera página de los datos que se generan constantemente, y esto es pues en realidad todo lo que nos rodea, más allá de términos filosóficos o profundizar en ello de qué es la realidad, más bien todo aquello a lo cual nos vemos enfrentados y tenemos constantemente estos estímulos que nos están invadiendo y que nosotros percibimos pues por los sentidos finalmente, con toda la complejidad que eso va a estar implicando, ¿no? Ese es como el primer momento cuando se expone ante nosotros pues esa realidad. Un segundo momento de aquí para tener este dato y que lo tengamos claro es esto, ¿no? Los datos, que ya es entonces empezar a registrar todas esas observaciones que vimos en esa realidad, pero ahora sí empezándoles a dar un primer sentido, ¿no? ¿Cómo los vamos a codificar? Puede ser con símbolos, puede ser con palabras, algo que ayude a estar describiendo lo que representan en esa realidad. Ya empezamos a nombrarlos entonces aquí. Ya tenemos esas primeras observaciones en este caso. De ahí, el siguiente momento va a ser esta información estructurada. Ahora sí ya tenemos que tomar ambos momentos y empezarlos a organizar ahora sí con darles algún sentido. Es decir, tomar todo lo que está a nuestro alcance y poderlo transmitir al otro y que el otro entienda lo que nosotros quisimos en esa estructuración de nuestro pensamiento, pues estar comunicando, ¿no? Dialogando, etc. Entonces, por eso en este momento, cuando ya estamos hablando de una información estructurada, es que ya necesitamos aplicar este segundo nivel de codificación, para que entonces el otro pueda entender esto que nosotros le estamos planteando, incluso a nosotros mismos, ¿no? Es decir, poderle dar sentido, y de ahí esa expresión que se tiene cuando le decimos al otro se ve, ¿no? Para ver si en realidad esto que estamos poniendo en la mesa es claro, es decir, al otro se le presenta metafóricamente una imagen de esto que estamos explicando, o si se necesitan datos adicionales o niveles de codificación de esta información de otra naturaleza para que podamos entonces establecer un diálogo con esta información que se está pues presentando, ¿no? O trabajando. Este de aquí es justo uno de los esquemas que tiene este autor, si se dan cuenta acá está, ¿no? Información desestructurada. Y todos estos tres elementos, estos tres primeros que aquí estamos presentando, el ideal es que cuando nosotros ya lo interiorizamos, cuando ya lo hacemos propio, entonces podemos decir que estamos en este ámbito de conocimiento, ¿no? Que ya podemos entonces empezar a verbalizarlo y a transmitirlo al otro con mayor facilidad. Ya un siguiente plano sería la sabiduría, ¿sí? Donde esta sabiduría, bueno, aquí lo habla de esa manera, con esa expresión, puede ser a lo mejor un poco polémico si llegamos a tener o no sabiduría o qué implicaría ese término, pero sobre todo esto iría más en relación a cómo nosotros hacemos uso de toda esta información que ya tenemos acá. Aquí el ejemplo, a lo mejor que quisiera ocupar para que sea un poco más claro esto que les estoy comentando, es cuando estuvo en primer momento todo este tema del COVID. Vamos a ver, cuando al inicio nadie sabía nada y solo escuchábamos algunas cosas en internet, nos enterábamos de personas que se estaban enfermando y que iban a los hospitales, etcétera, teníamos esa percepción desestructurada de esa realidad, ¿no? O sea, solo recibíamos datos, pero todavía no sabíamos qué hacer con ellos. Después,
ya empezamos entonces nosotros a darle un primer sentido, ¿no? A saber que eso que ocurría, pues era una enfermedad, era de cuestiones respiratorias, de dónde venía, etcétera. Y cuando entonces empezábamos a hacer primeras indagaciones o primeras investigaciones en Internet nosotros, o que consumíamos a través de la televisión, del radio, etcétera, de las mismas redes sociales, en algunos medios pues ya venía esta información estructurada que nos daba pues eso, como una pauta, como respondiendo si quieren algunos a agendas que pudieran ser de corte político, social, etcétera, pero ya traían una segunda codificación que eso nos iba a estar permitiendo saber de qué nos hablaba, que ya no nos pareciera esto algo tan extraño y que pudiéramos nosotros estarlos compartiendo con otras personas. Y de ahí, con toda esta información, entonces sí, poderlo interiorizar y saber qué medidas tomar ante este evento que estaba ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Entonces ahí ya podíamos decir que en un primer momento, posiblemente en algunos casos con mayor profundidad que en otros, tener cierto nivel de conocimiento. De hecho, cuando hicieron un anuncio que empezaban con las primeras vacunas, a lo mejor ustedes recuerdan que se comentaba que los diferentes laboratorios, los investigadores, etcétera, compartieron, en ese momento hicieron esa expresión, no compartieron su conocimiento sin ningún tipo de filtro, es decir, estaba abierto. ¿Eso qué implica? Implicó que se pudiera hacer un intercambio a otro nivel de sus investigaciones, ¿no? Es decir, compartirlo sin ningún tipo de limitación, porque en ese momento el interés mundial pues era intentar encontrar algún tipo de vacuna que nos ayudara a sobreponernos de esto, a reactivar economías, etcétera, ¿no? Entonces, en ese nivel de conocimiento, que es de donde emergen estas primeras vacunas que tuvimos, entonces algunos de ellos pudieron tener esta transformación de esta suma, de poner y adquirir esta información, esta memoria, estas experiencias previas, porque ustedes recuerdan alguna de esas investigaciones que tuvieron mucho éxito, que tenían años experimentando y trabajando, por ejemplo, con lo del ARN mensajero, etcétera. Todos ellos ya en conjunto y con otras investigaciones de todo el mundo pudieran entonces saltar, si lo vemos así, a un siguiente momento y cuando emergen las primeras propuestas de vacunas. Después pues ya tuvimos más, cambió un poco esa situación, posiblemente ya no estaba tan libre este conocimiento cuando se empezó a compartir, pero bueno, en ese momento sí tuvo esa perspectiva de compartirse para generar un bien común, ¿no? En un primer momento. Entonces, ese sería el flujo de cómo se va trabajando esto y cómo cada uno de nosotros vamos haciendo esta adquisición o esta transformación de estos primeros estímulos que recibimos de nuestro entorno. Entonces, todo esto que les comentaba es porque si se dan cuenta, estos elementos, el dato, la información, etcétera, se convierten en estas palabras claves, es decir, cómo vamos nosotros a empezar a nombrar las cosas para poder separar los elementos y entonces poder empezar a generar ese conocimiento o nosotros mismos interiorizarlo y hacerlo nuestro. ¿Sí? Tenemos que generar todo ese proceso para poderlo llevar a cabo, pero si se dan cuenta en esta lámina anterior, pues cuando, vamos a poner el caso ahora de una investigación, cuando nosotros tenemos alguna inquietud, queremos resolver alguna problemática, pues estamos acá, ¿no? Perspectivas que no vayan acorde a lo nuestro, sino que digan que eso que nosotros planteamos, pues ya está superado, ya tiene mucho tiempo, ya no es de interés, ¿no? O que incluso no tiene sentido investigarlo, cualquiera de esas cosas. Entonces, con todo eso, nosotros antes de entrar a hacer la búsqueda de información, etcétera, tenemos que saber cuáles van a ser esas palabras claves con las cuales nosotros nos vamos a acercar a la información. Es decir, ese dato, cómo lo vamos a trabajar, para que en realidad sí nos proporcione esta información y por lo tanto ese conocimiento. Entonces, algunas de estas herramientas que nos permiten, bueno, que aquí no sé si hay alguna duda, no sé si la dinámica es al final las preguntas o van
interviniendo o continúo. No sé si me pueden ayudar. Yo creo que podemos continuar y al final dejamos un espacio para atender dudas. Ok, gracias, Verónica. Gracias. Bueno, entonces les decía, de esto que comentábamos, de la manera en que nos enfrentamos y vamos organizando esta información, tenemos herramientas, ¿no? Estas herramientas que ya se encuentran en línea, que son gratuitas, etcétera, son estas que les coloco aquí. Una primera de ellas es esta de Digo, que es para, sobre todo pensado en todas las personas que leen mucho en línea y que entonces les permita subrayar, compartir, ir recolectando datos, sin olvidar, por eso aquí abajo dejaba esto que dice palabras clave, cómo lo vamos a estar colocando. Ahora vamos a ver más adelante otra aplicación donde será mucho más claro por qué es importante esto. Otra de ellas es Evernote. Evernote trabaja con libretas y en esas libretas de igual forma nos permite añadir palabras claves, añadir vínculos, hacer captura de sitios web, marcadores. Es decir, tiene una potencia bastante interesante, incluso cuando estamos navegando en internet nos permite pues estar haciendo vistas simples de la información que nosotros tenemos ahí presentada, aspecto pues que nos ayuda bastante, sobre todo cuando estamos en la etapa de recolectar toda la información, de capturar los datos para estarlos trabajando. Si aquí alcanzan a ver en este GIF que les coloqué, tenemos uno que se llama Web Clipper, que justo hace eso, ¿no? Cuando ustedes están en internet, van recolectando, van colocando, genera marcadores y les deja colocar las palabras claves. Todo eso está en la primera etapa de las investigaciones, ¿no? Cuando estamos haciendo fases exploratorias o estados del arte para ver en qué se encuentra esta preocupación que nosotros tenemos para estar investigando. Bueno, pues aquí nosotros podemos estarlo trabajando. Otra que es en otro sentido, porque este es un gestor de bibliografía, se llama Zotero, tiene a su competencia el mismo Zotero, que se llama Mendeley. Ambos son gestores de bibliotecas, etcétera. Ahora les comparto cómo es. Esta es la interfaz de Mendeley, la que se ve aquí. Ambas son para referir, las pueden, como ven en este dibujo, son multiplataforma. Es decir, puede estar en el celular, en la tableta, en Windows, en Mac, etcétera. Eso implica que se mueve con ustedes, aspecto pues importante en nuestra época, que somos más bien nómadas digitales, cómo nos vamos moviendo en los diferentes dispositivos que tenemos a nuestro alcance. Y en ellas, Zotero tiene una perspectiva, es gratuita, no es libre. Mendeley en su versión extensa es de pago, aunque la gratuita también les deja hacer bastantes cosas. Esta de aquí y ahí, pues más bien es por la inclinación que tengo a la citación que ocupa el instituto, por el MLA. Zotero tiende a ser mucho más amable con ese tipo de citación porque da algunas herramientas extras para estar trabajando. Pero aquí ustedes pueden agregar todas sus fuentes de consulta, sean libros, artículos, los colocan, tiene un add-on que se vincula con Word para que de ahí entonces se inserten las citas y luego puedan insertar la bibliografía, etcétera. Y pues bueno, de ahí estarse ahorrando algunos pasos para estar trabajando. Pero todas estas herramientas, bueno, esta es otra, la fase exploratoria de iconos, esta son las cabeceras de una base de datos que ocupamos en el instituto, y esta creo que me va a servir para poderles estar comentando a ustedes un poco más sobre qué implica cada uno de estos momentos que aquí ustedes están viendo. Si ustedes se dan cuenta en esta cabecera, que es un archivo tal cual de Excel, en donde se tienen todas estas opciones y tiene estos triangulitos que nos permiten hacer el filtrado de los aspectos, de las cosas que vamos colocando, está dividida justo una de sus primeras ramas por palabras y subpalabras claves, es decir, nosotros cómo vamos a estar abordando esa información, cómo a nosotros nos significa con lo que vamos a estar indagando, no tanto como le dicen los autores, sino ustedes cómo lo nombrarían esto, porque cuando ya ustedes están haciendo
la integración de los datos, es importante que tengan cierto flujo, es decir, que a lo mejor les resulta en un primer momento complicado recordar cómo lo decía tal autor, y entonces se detienen. Y en ese detenerse les quita tiempo o algo los distrae. Y en el tema de la investigación las cosas tendrían que ser eso, como que fluyan constantemente para que la frustración pues no sea tan constante que nos lleve a tener que estarlo dejando, sobre todo ahora que estamos en una época que constantemente estamos pues con ocupaciones, aspectos que todo el tiempo pelean pues por nuestra atención, ¿no? Entonces, uno de los primeros elementos es esto, denominar, aclarar, saber esas palabras claves y subpalabras claves, que es lo que vamos a estar buscando, nosotros cómo lo nombraríamos, etcétera. Y de ahí salen estos otros tres aspectos que se ocupan en muchas de estas sistematizaciones, que son el título de su documento, el autor que lo está trabajando, y en este tercer punto que tenemos aquí, sería la frase ancla o el resumen que ustedes quieren estar colocando. Esa frase ancla o resumen es aquello que a ustedes les va a decir algo, o si quieren, y así lo empiezan a ocupar, colocar el resumen ya sea del libro, del artículo, las ideas principales, etcétera, de tal manera que en ustedes puedan ocupar estos filtros, para que cuando necesiten algo solamente lo activen y solito el documento pues les arroje y les diga esto de lo que tú has revisado y que has procesado es lo que tiene relación con tal cosa. De ahí por eso esta segunda pleca que tenemos acá abajo, que son las de énfasis, problematización, etc. En el caso de énfasis es para saber ¿qué aspecto ustedes ahí consideran que tiene vinculación este texto, ¿no? Es decir, ¿es más de corte antropológico, es más de corte filosófico? ¿Cuál es el corte o qué énfasis es el que está tocando? Entonces, con todo eso, pues ya nos permite hacer un diagnóstico de esa fase exploratoria, ¿no? Poder decir qué es lo que se ha trabajado, qué es lo que se ha hecho en este ámbito que nosotros estamos buscando. Normalmente se recomienda que de esta tabla que ustedes ven aquí, para poderla organizar más, sobre todo cuando se están acoplando a esta, es que ocupen una diferente por cada palabra clave, ¿no? O por cada área que ustedes quieren estar trabajando. Si ya tienen más habilidad con ello, pues lo pueden colocar todo junto. Aquí lo importante, porque igual también ha sucedido cuando esto se ha implementado en el instituto, que no todos tienen la misma habilidad para el manejo de este software, que es, diríamos, pues bastante de uso popular o común, que es Excel, pero eso no implica pues que a todos se les facilite ocuparlo. Entonces, de ahí también se plantea o está abierta la opción a hacerlo en otros medios, ¿no? Puede ser en Word, puede ser en hojas, finalmente es como el investigador considere que le va a resultar más fácil, pero sí va a perder, si por ejemplo lo hace en papel, pues esa capacidad de filtrado, igual lo perdería en Word. De ahí que pues intentamos exhortar a que lo ocupen en el medio original en el que está construido, que es eso, un Excel, para que puedan aprovechar esa facilidad que les da para estar haciendo filtrados. De ahí, el siguiente que me gustaría a mí presentarles, que me parece muy interesante para el tema de investigación, sobre todo viendo en este tema que comentábamos cuando nos enfrentamos a la hoja en blanco, que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Normalmente cuando nos sentamos y vamos a empezar a escribir, pues sí, ya hemos leído, ya hemos revisado, hemos categorizado la información, pero si no se tiene ese hábito de escritura, de repente cuesta trabajo, ¿no? De repente no sabemos cómo estar empezando. De hecho, aunque normalmente cuando comentamos el tema de investigación con alguien más pareciera que las palabras salen de manera natural, ya que está el papel, pues eso algunas ocasiones no sale con la misma naturalidad. Entonces, uno de los flujos de trabajo que es muy interesante de conocer es este que planteó Luma
para sus producciones justo, ¿no? Que se llama el Zettelkasten. Él los trabajaba, por eso coloqué aquí esta imagen, en estas fichitas. Si se dan cuenta son fichas pequeñas, no son grandes. Si ustedes agarran una hoja, pues era casi un sexto de hoja, más o menos, son pequeñas en realidad, para colocar todas las ideas que venían a su mente o que trabajaba o cómo procesaba los textos cuando estaba leyendo los documentos, ¿no? Para hacer sus investigaciones, sus libros, etc. Y lo importante de esto es que procurar hacer en cada una de esas notas, por eso era relevante el tamaño, era la brevedad o la síntesis o lo atómico de lo que se estaba colocando ahí. Esto incluso ayuda mucho, pues cuando ya ustedes empiezan a leer, ¿no? Ya pasaron de la fase exploratoria y ahora están en esto, y empiezan a querer hacer esas notas, porque seguramente están en el ámbito de investigación, están en una maestría, en un doctorado, en la misma licenciatura, seguramente por ahí van a tener alguna vena de producción de estos medios escritos, entonces pues van a empezar a quedar algunas ideas que de ahí puedan estar tomando. En este de Zettelkasten, una de las primeras o dos cosas que pudieran ustedes estarse preguntando son estas, ¿no? ¿Qué quiero guardar y qué no quiero olvidar? O sea, eso ya tendríamos, conforme pasa el tiempo, tenemos que hacer ese ejercicio, cada vez se va haciendo eso más natural cuando nos acercamos a los textos y ya este sistema o este flujo de trabajo lo interiorizamos, ¿no? Porque entonces cuando empezamos a leer algo, lo que nosotros estamos preguntando constantemente como en un segundo plano es justo estas dos cosas, ¿no? ¿Qué de aquí me parece que tiene que quedar guardado? Ya no únicamente pensando en el documento que tengo en ese momento pues adelante para escribir, sino en general, ¿no? Como en la vida, como en mi producción, etcétera. Y el segundo sería esto, ¿no? Que no quiero olvidar de ello, ¿no? De lo que se está colocando, es decir, que quiero de ahí que sí quede interiorizado completamente. Y pensando en eso vamos a ver una serie de pilares que se trabajan en este flujo de trabajo de Luhmann. El primero es lo que ya les decía, ¿no? Se recomienda que solamente tengamos una idea por nota. Y de esa nota podemos nosotros estar generando, a lo mejor, como dice aquí el texto que les coloqué, si tienen más ideas en esto, entonces separarlas. Y ya eso que separamos se convierten en ramificaciones. De hecho, eso incluso es también muy bueno porque es una recomendación cuando ustedes están escribiendo sus textos, ¿no? Cuando tenemos párrafos de texto muy largos, sin comas, sin puntos, etcétera, de repente ya no sabemos qué dice ahí y la recomendación de nuestro director de investigación pues nos dice hay que clarificar estas ideas, hay que recortarlas, hay que separar, etcétera. Entonces, justo esta dinámica de en cada nota poner justo una idea nos empieza a generar ese mismo hábito, que es finalmente estructurar nuestros pensamientos, o sea, ya acostumbrarnos que si bien la mente salta de un tema a otro, tenemos nosotros que empezarlos a sistematizar o a colocarles esta dinámica para posteriormente ocuparlos en la escritura, ¿no? Que ahí no puede ser todas las ideas de golpe, sino tienen que ser una tras otra, estructuradas, con argumento, etcétera, para que el otro nos entienda, ¿no? Que era lo primero que comentábamos en la charla, es decir, que esto se le haga presente al otro. Entonces, esto primero sería tal cual está, ¿no? Una idea, y si tenemos más, ramificarlas en siguientes notas para de ahí las estar trabajando. El siguiente pilar es que es ver este sistema como una red de nodos enlazados. O sea, sí responde mucho al pensamiento, a la mentalidad del ser humano, pero también nos va a servir como si fuera un ciclo de repaso, ¿no? Por eso le coloqué este texto que está acá arriba, porque entonces de ahí vamos nosotros colocando brevemente por qué colocamos esa nota, ¿no? O si tiene una relación con alguna otra. Incluso de ahí podemos irlas enlazando, ¿no? Todo esto al inicio Luhmann, pues en esa época lo hacía manual, ¿no? En nuestro tiempo, dependerá de ustedes. Si quieren tener muchas fichas, hay quien sí los tiene, o sea, conozco personas que así lo tienen trabajado y hay otras que lo tienen en aplicaciones, ¿no? Ahora vemos alguna aplicación que les puede estar sirviendo para este flujo de trabajo. Entonces, aquí lo importante es ver esos posibles nodos o esas
vinculaciones que tienen con esas otras y encontrar nuestra propia clasificación. Sí, pues mira, de ahí podrían ser dos aspectos, ¿no? Bueno, una primera que se recomienda, que se me pasó a mencionarlo, que se recomienda en la gestión de la información es solamente tener 5 opciones, ¿no? Es decir, porque si nosotros nos vamos, voy a regresar a esta de aquí, que se tiene con el de Luhmann. Aquí, por ejemplo, si tuvieras tú un primer tema central, ¿no? Lo voy a cambiar de color. Este primer tema central, ¿no? Uno de los que tú estés investigando. Y de ahí tú empiezas a desprender 5 subpalabras claves, ¿no? De esas 5 subpalabras claves que ya tienes, después vuelves a profundizar en cada una y a su vez, pues así se van, ¿no? Con 5 cada una. Es decir, de cada idea, lo recomendable es que tú no excedas esas 5. Hasta ahí lo puedes estar dejando. Ahora, si tienes como momento de poderlo acotar de esa forma, de repente te puedes preguntar, y entonces, ¿cómo haría para, quizá yo ya coloqué aquí algún elemento, ¿no? Y del cual estuve profundizando, y quiero otro, pues tendríamos que entonces entrar con el tema de la relevancia, ¿no? ¿Qué tan relevante es para este documento que tú estás trabajando? Es decir, te va a ayudar y ahí incluso sirven estos, en su momento les decía yo, los objetivos SMART, ¿qué tan relevantes son para concretar el objetivo que tú te presentaste? Ahora, el objetivo SMART tiene una estructura muy diferente a un objetivo en investigación, pero lo que sí nos da el objetivo SMART es eso, que sea alcanzable y que sea relevante. Esas dos características se le pueden aplicar a ese objetivo de investigación que tú tengas. Y entonces ver si es alcanzable, es decir, en el tiempo que tú vas a estar haciendo la investigación, y si es relevante, es decir, si te va a llevar a concretar tanto el objetivo particular como el objetivo general. Entonces, con eso puedes hacer otro tipo de filtrado de esa información que tú estás colocando. Porque sí hay que tener cuidado, como les decía, si vemos la cantidad de información que acá se está generando constantemente, así como esta se genera aquí en consumos, en lo que se postea, en lo que se coloca, pues de igual forma, de manera exponencial, pues esto empieza a estar cambiando, ¿no? Con los datos. Entonces, si no tenemos alguna manera de frenarlo, pues nos podemos perder en ello. Ahora, también es cierto que hay ocasiones donde la mente se puede obsesionar por ciertas cosas, ¿no? Es decir, quiere agotar un tema, quiere ir por un camino que luego pues no es el que le conviene tanto a nuestra investigación, porque resulta que son datos curiosos, ¿no? Que nos pudieran estar distrayendo un poco de lo que estamos trabajando. Entonces ahí pues entrarían también en el sistema Zettelkasten. Lo que ustedes podrían estar haciendo es desahogar esa idea en una de estas notas para que le permitan a la mente como sacarse esa espinita, dicha de manera coloquial, ¿no? Entonces lo colocan aparte, lo revisan brevemente, sin olvidar pues que no es tanto para su primer tema de investigación, sino que sería pues quizá para uno siguiente, ¿no? Para en otro momento de ahí poderlo estar retomando. No sé si de ahí poder dar respuesta a tu inquietud. Sí, muchas gracias. Yo creo que es bastante clara esta idea, esta noción que nos compartes. Pensaba también, por ejemplo, evidentemente este esquema no es exclusivo para trabajar con material teórico, sino que también se puede aplicar a nuestras observaciones empíricas, por ejemplo. ¿Cómo, por ejemplo, en este sistema del Zettelkasten, cómo podemos diferenciar o si nos puedes hacer algunas recomendaciones para ir separando o para ir estableciendo un margen entre lo empírico, lo teórico, si es conveniente o si no? Pues ahí, o sea, vamos a ver, se podría decir, cuando ustedes ya lo llevan, les voy a pasar ahorita un video, de hecho es una configuración de una chica, de estudiante de medicina inglesa, ¿no? Ella justo almacena también este tipo de información.
No es tanto el que los separemos, ¿no? Porque aquí hay que recordar que este flujo de trabajo, el de Zettelkasten, no alcanza a ver diferencias, es decir, no ve que no haya una posible conexión entre todos. Lo único que tendríamos que hacer nosotros es saber qué palabras claves estaríamos trabajando, ¿no? La de Luhmann, que también se ve de esta manera, ¿no? Que son como las ideas principales y toda la parte bibliográfica, pues aquí ustedes lo podrían estar colocando. No recomendaría tanto que los separes, sino que le den un código. Aquí ya empezaríamos, ¿no? Cuando ya tú lo empiezas a trabajar, que le des un código de color a cada uno de estos materiales, ¿no? Donde a lo mejor dices, todo lo que sean puros libros va a ir de tal color, y esto que va a ser videos de tal, si voy a hacer otra producción de tal cosa. Es decir, que ustedes mismos empiecen a interiorizar esta forma de trabajo para adecuarlo a ustedes, ¿no? O sea, Luhmann lo hacía de esta manera, ¿no? Por letras, si se dan cuenta, bueno, aquí sí se alcanza a ver todavía. Si lo ven, lo hacía así, ¿no? Por letras. A lo mejor ustedes pueden tener otro tipo de categorización. Como termina siendo esto en Notion, por ejemplo, es que ustedes ya tienen ahí de un tema qué material tiene, ¿no? Porque le van sumando al flujo, a la tabla, ¿no? Tengo de esto tal cosa, y lo sumas. Entonces, en realidad no es que lo separes, sino le das el mismo tratamiento. Solo de ahí sacas y tú dices, esto cómo me sirve, en qué soporte y con qué implicación lo puedo estar teniendo, ¿no? Entonces, prácticamente tendría otra nota, y ahí la diferencia pues sería un posible código de color o de palabra clave.